Hola, bienvenidos a Cómo Tejer. Esta vez voy a mostrar cómo tejer con dos agujas este abrigo talla 6 o para 6 años de edad. La medida en centímetros son 34 centímetros. Desde aquí comienza ya para formar el cuello. Son 45 centímetros, 56 centímetros. La sisa, aquí está la costura y en el hombro también. Veintitrés centímetros. La manga, 35 centímetros. El largo total de la manga, 49 centímetros. 12 centímetros. 15 centímetros. 9,5 centímetros. El cuello, 15 centímetros. Como en los otros videos, también lo tengo el texto de este abrigo y estará publicado en Facebook. Para el abrigo necesitamos 5 ovillos o 500 gramos de lana grueso. Aguja número 3. Siguiendo el texto, debemos empezar la espalda y son con 123 puntos. Son 123 puntos. Es la fila 1, tejer el punto de orilla y tejer todos los puntos al derecho. Tejer el punto de orilla es la fila 2, tejer todos los puntos al derecho. Y así debemos tejer hasta la fila 8 de ambos lados al derecho, formando el punto musgo. Es la fila 8. Tejer el punto de orilla es la fila 9. Tejer al revés 30 puntos. Son 30 puntos revés. 12 puntos al derecho. 5 puntos revés. 12 puntos al derecho. 5 puntos revés. 12 puntos al derecho. 5 puntos revés. 12 puntos derecho. 30 puntos al revés.
En cada fila debemos tejer el punto de orilla. Es la fila 10. Tejer los puntos como se presentan. Y así debemos tejer hasta la fila 18. Y son 12 puntos revés. Estos 12 puntos en la fila 19 debemos formar trenza. Y para eso, aquí en la fila 18, debemos tejer bastante suelto. Los 12 puntos. Ahí. Y así nos facilitará formar la trenza en la fila 19. Los 5 puntos al derecho es tejer normal. Es la fila 19. Tejer 30 puntos revés. Y los 12 puntos que son al derecho formaremos la trenza y al mismo tiempo debemos reducir un punto. Son 6 puntos y del otro lado también son 6. Tomar de esta forma de la parte de atrás 6 puntos y trenzar. Y aquí también debemos tejer suelto. Un derecho, 2, 3, 4 y unir 2 puntos al derecho. Y en total son 5 derechos. Ahora los 6 puntos al derecho del otro lado. Y así hemos reducido un punto. Cinco revés. Repetir nuevamente. Pasar 6 puntos por atrás. Y 6 puntos por delante. Y aquí lo mismo, tejer 4 puntos al derecho, 1, 2, 3, 4 y unir 2 puntos al derecho. Después 6 puntos al derecho, en total son 11 puntos al derecho. $30 puntos revés. Y ahí tenemos 4 trenzas. Debemos formar cada 10 filas la trenza y al mismo tiempo en cada uno reducir un punto.
Es la fila 20. Tejer los puntos como se presentan hasta la fila 28. Es la fila 29. 30 puntos revés. Debemos formar la trenza. 5 puntos por detrás y 6 puntos por delante. Tres puntos al derecho y unir 2 puntos. Después 6 puntos al derecho. Y así debemos formar los otros también. Treinta puntos revés. Tejer recto hasta la fila 38. Es la fila 39. Debemos formar la trenza y es 5 puntos por detrás y 5 puntos por delante. También debemos reducir un punto. Es 3 puntos al derecho, unir 2 puntos al derecho y 5 puntos más al derecho. En aquí y aquí lo mismo y después nuevamente tejer 10 filas recto. Es la fila 49. Aquí debemos formar nuevamente la trenza. Es 5 puntos por delante y 4 por detrás. Dos puntos al derecho, unir 2 puntos y 5 puntos al derecho. Nuevamente formamos aquí 4 puntos por detrás y 5 puntos por delante. Es 2 puntos al derecho, unir 2 puntos al derecho,
5 puntos al derecho. Tejer 10 filas recto. Es la fila 59. Debemos formar la trenza. Esta vez es 4 por detrás y 4 por delante. 4 puntos por detrás y 4 puntos por delante. Tejer 2 puntos al derecho, unir 2 puntos al derecho. Tejer 10 filas, tejer 10 filas recto. Es la fila 69. Debemos formar nuevamente la trenza y es 3 puntos por detrás y 4 puntos por delante. Un punto al derecho, unir 2 puntos al derecho. Después 4 puntos al derecho. Después tejer 10 filas. Es la fila 79. Formar la trenza, 3 puntos por detrás y 3 puntos por delante. Un punto al derecho, unir 2 puntos al derecho y 3 puntos al derecho. Tejer recto 10 filas. Es la fila 89. Debemos formar la trenza y es 2 puntos por detrás y 3 puntos por delante. De estos 2 puntos, unir y tejer al derecho. Después 3 puntos al derecho. Tejer recto 10 filas. Es la fila 99. Formar la trenza, 2 puntos por detrás y 2 puntos por delante. Y aquí unir 2 puntos al derecho. Y 2 puntos al derecho.
Tejer los puntos como se presentan. Es la fila 104. Es la fila 105. Aquí debemos unir 3 puntos al derecho. 5 puntos revés. Unir 3 puntos al derecho. 30 puntos revés. Es la fila 106. Tejer todos los puntos al derecho. Hasta aquí tenemos formados las trenzas. Es la fila 107. Tejer recto hasta la fila 112. Es la fila 112. Hasta aquí son 112 filas y son 79 puntos. Formar la sisa. Menguar 5 puntos. Son 5 puntos. Continuar con el punto jersey. Menguar 5 puntos. Son 5 puntos. Tejer al derecho. Aquí en la fila 114, unir 2 puntos al derecho. Unir 2 puntos al revés.
Seguimos en la fila 115. Los dos últimos puntos, unir al revés. Es la fila 116, unir dos puntos al derecho. Unir dos puntos al derecho. Unir dos puntos al revés. Tejer el punto de orilla. Entonces son 5 puntos más 3, en total son 8 puntos de cada lado. Y desde aquí tejer recto. Es la fila 164. Hasta aquí son 164 filas. La parte de la sisa son 52 filas. Y en la primera parte son 112 filas. Y aquí son 63 puntos. Poner marcador en ambos lados a 18 puntos y el centro será con 27 puntos. Entonces son esta parte 18 puntos, que será el hombro, y este otro lado también son 18 puntos, y en el centro son 27 puntos, total 63 puntos. Aquí finalizaremos la espalda, y para eso es tejer bastante suelto una fila. Después pasar al otro lado y con crochet formar una cadena. Queda de esta forma la espalda. Para la manga, empezar 52 puntos. Son 52 puntos. Es la fila 1, tejer el punto de orilla, tejer al derecho.
tejer hasta la fila 8 de ambos lados al derecho. Son 8 filas. Tejer el punto de orilla, tejer al revés. Es la fila 9. Tejer el punto de orilla. Este es la fila 10, tejer al derecho. Estamos tejiendo ya el punto jersey. De este lado será al derecho y de este otro lado al revés. Esta es la fila 11, tejer al revés. Tejer recto hasta la fila 16. Este es la fila 16. Aquí he puesto un marcador después de tejer 8 filas punto musgo. Ahora son 8 filas punto jersey. En este lado es revés y aquí es el derecho. Este será la fila 17 y debemos aumentar un punto de esa forma. Ahí. Y así cada 8 filas aumentar un punto en cada lado. Aquí un punto y al final también otro punto aquí. Poner marcador para tener un mejor control. Y aquí al final de la hilera igual, aumentar un punto. Tejer el punto de orilla al derecho. Es la fila 24. Aquí tenemos nuevamente 8 filas y debemos aumentar. Y aquí al final de la fila también debemos aumentar un punto. Es la fila 32. Nuevamente son 8 filas desde que hemos puesto el marcador. Debemos aumentar un punto. Es la fila 33. Aquí también debemos aumentar y tejer 8 filas. Es la fila 40. Y aquí también son 8 filas y debemos aumentar.
tejer 10 filas o hasta la fila 50. En esta primera parte es aumentar en la fila 16, 24, 32 y 40 o cada 8 filas. Después aumentar cada 10 filas. Es la fila 50. Y de este lado son 10 filas desde aquí hasta este punto. Debemos aumentar ahí un punto. Y en este lado también debemos aumentar un punto. Y tejer 10 filas. Es la fila 60. Son 10 filas desde que hemos puesto el marcador. Y debemos aumentar. Aquí también debemos aumentar un punto. Tejer recto 10 filas. Es la fila 70. Son 10 filas desde que hemos puesto el marcador. Aumentar un punto. Y debemos aumentar también en este lado. Después tejer recto 10 filas. Es la fila 80. Otra vez son 10 filas y debemos aumentar un punto. Debemos aumentar en este otro lado también y tejer recto hasta la fila 104. Es la fila 104. Entonces, desde el marcador son 24 filas tejer recto. Aquí en el texto está empezando con 52 puntos, luego es tejer 8 filas punto musgo, después tejer punto jersey, 8 filas y empezar a aumentar cada 8 filas aquí 4 veces. Luego cada 10 filas 4 veces también. Después tejer recto hasta la fila 104. Y aquí estamos en la fila 104. Es 8 filas punto musgo, 8 filas punto jersey. Después tejemos sigue punto jersey. Sin embargo, debemos aumentar cada 8 filas 4 veces. Son 1, 2, 3, 4. Luego 4 veces cada 10 filas. 1, 2, 3, 4. Luego tejer recto 24 filas. Con eso en total son 104 filas. Desde aquí formamos la sisa. Y es menguar 5 puntos al revés. Son 5.
tejer al revés. Es la fila 105. Y de este lado igual menguar 5 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4 y 5. Son 5 puntos. Es la fila 106. Aquí decrecer 2 puntos. 1 y 2. Es la fila 107. Y aquí menguar 2 puntos. Es la fila 108. Es la fila 109 y menguar 2 puntos al inicio, 1 y 2. Es la fila 110, menguar 2 puntos al inicio. Aquí hemos reducido 2 puntos cada 2 filas. Este es la fila 111. Entonces aquí en la fila 111 es unir 2 puntos al revés. Tejer el punto de orilla. Y es la fila 112. Y aquí al final de la fila unir 2 puntos. Tejer el punto de orilla. Entonces la fila 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y la fila 20 es menguar un punto al final de la fila. Es la fila 119, unir 2 puntos al final. Tejer el punto de orilla.
es la fila 120. Y aquí en la fila 120 unir 2 puntos al derecho. Este es la fila 121. Tejer todos los puntos. Es la fila 122, tejer todos los puntos. Este es la fila 123 y debemos unir 2 puntos al revés. Al final unir 2 puntos al revés. Este es la fila 123. Es la fila 124. Tejer todos los puntos. Es la fila 125, tejer todos los puntos. Es la fila 126, tejer todos los puntos. Esta es la fila 127, unir 2 puntos al revés. Aquí al final en la fila 127, unir 2 puntos al revés. Es la fila 128. Tejer todos los puntos. Debemos tejer recto la fila 128, 129 y la fila 130. Es la fila 131, unir 2 puntos al revés. Al final también unir 2 puntos al revés. La fila 132, 133 y 134, tejer recto. Es la fila 135, unir 2 puntos al revés. Al final también unir 2 puntos al revés.
la fila 136, 137 y 138 tejer recto. Este es la fila 139, unir dos puntos al revés. Unir dos puntos al revés también al final. Es la fila 140, tejer todos los puntos. Es la fila 141, unir dos puntos al revés. Aquí al final de la hilera, unir dos puntos al revés. Es la fila 142, unir dos puntos al derecho. Y al final de la hilera, unir dos puntos al derecho. Es la fila 143, unir dos puntos al revés. Y aquí al final de la hilera, unir dos puntos al revés. Es la fila 144, unir dos puntos al derecho. Y aquí al final de la hilera, unir dos puntos al derecho. Y aquí son 22 puntos y hasta aquí será la manga. Tejer una fila bastante suelto. Pasar la aguja en esa forma. Formamos una cadena. Y así hemos terminado la manga.
Pasamos a tejer el delantero. Aquí continuamos con la aguja circular y vamos a trabajar con otra aguja auxiliar. Empezar 72 puntos. Son 72 puntos. Tejer el punto de orilla, tejer al derecho, este es la fila 1. Pasar 2 puntos sin tejer y tejer al derecho. Este lado será el ribete para los botones. Debemos tejer de ambos lados al derecho hasta la fila 8. En este lado, solamente en este lado, no debemos tejer al inicio 2 puntos. Y aquí en este otro lado, tejer el punto de orilla. Hasta aquí son 8 filas. Desde aquí vamos a tejer ya formando el punto trenza como en la espalda. Tejer el punto de orilla, tejer al revés, 18 puntos, son 18 puntos. 12 puntos al derecho. Son 12 puntos. 5 puntos revés. 12 puntos al derecho. Dieciocho puntos revés. Siete puntos al derecho. Este es el ribete para los botones. Y ahí debemos formar punto musgo. Pasar 2 puntos sin tejer, 5 puntos al derecho, después tejer los puntos como se presentan hasta la fila 18. En la fila 18 debemos tejer bastante suelto en la parte que es para la trenza, así como he mostrado cuando estaba tejiendo la espalda. Hasta aquí es la fila 18. Tejer el punto de orilla es la fila 19.
Y aquí debemos formar la trenza. Para eso trabajaremos con una aguja extra. Son 6 puntos. Y aquí, como pueden ver, está suelto los puntos. Eso es lo que hice en la fila 18. Aquí también está bastante suelto. Tejer al derecho 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Son 4. Unir 2 puntos al derecho. Y así reducimos un punto. Después tejer este otro pasando de esta forma. Ahí. Ahí ya está formado la trenza. Tejer 5 puntos revés. Y aquí repetir. Con la aguja circular. Pasar 6 puntos. Tejer 4 puntos al derecho. Unir 2 puntos al derecho. Tejer los 6 puntos al derecho. Y continuar con el otro. Está formado ya la trenza. Después tejer recto hasta la fila 28. Hasta aquí son 28 filas. Tejer el punto de orilla es la fila 29. Aquí debemos formar la trenza nuevamente. Es pasar 6 puntos a la otra aguja. Y aquí tenemos 5 puntos. Tres puntos al derecho. 1, 2, 3. Unir 2 puntos al derecho. Tejer los 6 puntos. Después 5 puntos revés. Y se formó la trenza. Nuevamente aquí.
Pasar 6 puntos en la aguja auxiliar. Y quedan 5 puntos, y los 5 puntos son 1, 2, 3, unir 2 puntos al derecho. Después tejer los 6 puntos que está en la aguja auxiliar. Nuevamente tejer recto hasta la fila 38. Las trenzas se están formando cada 10 filas. Y el ribete queda de esta forma. De este lado es mucho más claro. Esto es para los botones. Hasta aquí son 38 filas. Es la fila 39. Formar la trenza 5 puntos por detrás y 5 puntos por delante. Pasar en la aguja auxiliar 5 puntos. De estos 5 puntos que están aquí, tejer 3 puntos al derecho y unir 2 puntos al derecho. Y ahora son 4 puntos. Tejer los 5 puntos de la aguja auxiliar. Cinco puntos revés. Y está formado la trenza. Repetir lo mismo en este otro. Tejer 10 filas recto. Es la fila 48. Es la fila 49. Aquí debemos formar nuevamente la trenza. Son 5 puntos por delante. Pasar a la aguja auxiliar. Y 4 puntos por detrás.
tejer 2 puntos al derecho. 2. Unir 2 puntos al derecho. Después tejer los 5 puntos que está en la aguja auxiliar. Ahí están formados otra vez la trenza. Lo mismo aquí. Pasar 5 puntos a la aguja auxiliar. Tejer 2 puntos al derecho, unir 2 puntos al derecho. Ahí reducimos ya un punto. Después tejer los puntos que están en la aguja auxiliar. Tejer recto 10 filas. Hasta aquí son 58 filas. Es la fila 59. Formar la trenza, 4 puntos por detrás y 4 puntos por delante. Y aquí ya es más fácil, no necesitamos la aguja auxiliar. Podemos pasar por delante los 4 puntos. Es tejer 1 y 2 puntos al derecho. Luego unir 2 puntos al derecho. Más los 4 puntos que son al derecho también. Y ahí se formó la trenza. 5 puntos revés son los 5 puntos que están separando las trenzas. Aquí nuevamente 4 puntos por delante y 4 puntos por detrás. Uno, 2 puntos al derecho, unir 2 puntos al derecho y 4 puntos al derecho. Ahí está la otra trenza. Tejer 10 filas recto. Son 68 filas. Es la fila 69. Formar la trenza. 4 puntos por delante y 3 puntos por detrás. Tejer un punto al derecho, unir 2 puntos al derecho.
4 puntos al derecho. Ahí se forma la trenza. 5 puntos revés. Y aquí nuevamente son 7 puntos. De los 7, 4 por delante y 3 por detrás. De los 3 que están atrás, unir 2 puntos al derecho y así reducimos un punto. Desde que hemos formado la trenza es tejer 10 filas recto. De este lado va reduciendo ya el ancho de la trenza. Son 78 filas. Es la fila 79. Formar la trenza 3 puntos por detrás y 3 puntos por delante. Tejer un punto al derecho, unir 2 puntos al derecho. Y queda de esa forma la trenza. Tejer 5 puntos al revés. Formar la trenza 3 puntos por detrás, 3 puntos por delante. Tejer un punto al derecho, unir 2 puntos al derecho y tejer 3 puntos al derecho. Tejer 10 filas recto. Son 88 filas. Es la fila 89. Formar la trenza 2 puntos por detrás y 3 puntos por delante. Los 2 puntos por detrás, unir al derecho. Y 3 puntos al derecho. Ahora son 4 puntos. 5 puntos revés. Lo mismo aquí, 2 puntos por detrás y 3 puntos por delante. Los 2 puntos que son por detrás, unir al derecho
y 3 puntos al derecho. Es la fila 94. Es la fila 95. Desde que hemos formado la trenza son 6 filas y aquí tiene un marcador. Formar la trenza, 2 puntos por detrás y 2 puntos por delante. Cinco puntos revés. Formar la trenza también. 2 puntos por detrás y 2 puntos por delante. Tejer 6 filas y formar la trenza. Y así debemos tejer formando las trenzas cada 6 filas. Hasta ahí son 112 filas. Formar la sisa. Para eso menguar 5 puntos al revés. Son 5. Es la fila 113. Formar la trenza. 2 puntos por delante y 2 puntos por detrás. Cinco puntos revés. Formar la trenza. Es la fila 114. Menguar 2 puntos. Es la fila 115. Es la fila 116.
Es la fila 117, menguar 2 puntos. Es la fila 118. Hasta aquí son 9 puntos que se han reducido. Tejer el punto de orilla y tejer recto, formando las trenzas aquí para el ribete hasta la fila 140. Es la fila 140. Desde aquí, que está en la fila 140, formar el cuello. Del lado de la sisa es tejer recto. Tejer el punto de orilla. Es la fila 141. Aquí en la fila 141 poner en descanso 8 puntos. Para mayor comodidad pasamos a la lana auxiliar. De este lado pasar el punto de orilla sin tejer. Es la fila 142. Es la fila 143. Al final de la fila, unir 2 puntos al revés. Y así reducimos un punto. Al inicio, unir 2 puntos al derecho. Es la fila 144. Es la fila 145. Aquí en la fila 145, unir 2 puntos al revés. Es la fila 146, unir 2 puntos al derecho.
Es la fila 147. Aquí en la fila 147 unir 2 puntos al revés. Es la fila 148 unir 2 puntos al derecho. Es la fila 149. Aquí en la fila 149 unir 2 puntos al revés. Es la fila 150 unir 2 puntos al derecho. Es la fila 151. Aquí en la fila 151 unir 2 puntos al revés. Es la fila 152, tejer el punto de orilla. Es la fila 153. Aquí en la fila 153 unir 2 puntos al revés. Es la fila 154, tejer el punto de orilla. Es la fila 155. Aquí en la fila 155 unir 2 puntos al revés. Es la fila 156, tejer el punto de orilla. Es la fila 157. Unir 2 puntos al revés. Es la fila 158.
Es la fila 159. Unir dos puntos al derecho. Es la fila 160. Es la fila 161. Unir dos puntos al revés. Es la fila 162. Es la fila 163. Unir dos puntos al revés. Es la fila 164. Hasta aquí es el delantero. Son 164 filas. Tejer una fila bastante suelto para finalizar con crochet. Finalizar con crochet de esa forma. Este es un lado del delantero. Aquí los puntos aún quedan de esta forma. Eso es para unir punto por punto con la capucha. El otro lado del delantero debemos tejer igual. Aquí tengo ya avanzado. Se tiene que formar los ojales cada 18 filas. Este es el otro lado del delantero y es la fila 140. Desde aquí formar el cuello. Es la fila 141.
Es la fila 142. Poner en descanso 8 puntos. Es la fila 143, pasar el punto de orilla sin tejer. Es la fila 144. Aquí en la fila 144, unir 2 puntos al derecho. Es la fila 145, unir 2 puntos al revés. Es el lado del cuello. En este otro lado se debe tejer recto. Es la fila 146. Aquí en la fila 147, unir 2 puntos al derecho. Es la fila 164. Aquí en la fila 164, unir 2 puntos al derecho. Con esto hemos terminado el otro lado del delantero. Aquí quedan 24 puntos para el hombro. Tejer una fila bastante suelto. Pasar al otro lado la aguja y finalizar con crochet. La lana está en este lado, solamente con crochet tomar los puntos . Con esto hemos terminado el abrigo. Debemos unir con crochet primero los hombros, luego las mangas, después la capucha. Aquí tenemos marcado la espalda. Es formar una cadena.
Aquí se debe unir la capucha. En el video anterior he mostrado paso a paso cómo tejer la capucha y aquí lo tenemos. Y en esta parte es fácil de ver qué parte es para el cuello y el delantero. Es esta parte que se va a unir a la espalda y este otro lado de esa forma. En esta parte es punto por punto y luego ya de esta forma vamos pasando aquí. Unir de esta forma. Queda de esta forma la capucha. Queda de esa forma el abrigo talla 6 o para 6 años de edad. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el siguiente video. No olviden suscribirse.